Bien, vamos a iniciar con la clase. Este es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de resumir lo más importante ahorita. Recuerde que para diagnósticos de enfermería hay muchos puntos a tratar. Por lo pronto, vamos a dar algo básico que deben de saber de cajón. Lo primero que tienen que saber ustedes, sobre todo el personal de enfermería, que deben de saber es que deben de aprender a valorar pacientes. Si ustedes no aprenden a valorar pacientes, no van a poder sacar sus diagnósticos de enfermería. Vamos a poner, por ejemplo, un caso de una valoración. También es importante que tenemos que aprender de terminología médica. El personal de enfermería, personal de salud en general, tiene que tener un léxico en base a terminología médica. Porque a la hora de hacer un reporte de enfermería, nosotros tenemos que hablar técnicamente. Vamos a poner un ejemplo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una valoración. Paciente de 72 años, presenta debilidad, falta de movimiento motor, sudoración excesiva, piel blanca, dificultad para respirar, alteración mental, presión alta, frecuencia respiratoria baja, dolor detrás del esternón y entumecimiento del brazo izquierdo. A su criterio, a su criterio, ¿cómo se les hizo esta redacción? ¿Cómo se escucha y cómo se lee? Con un lenguaje coloquial. ¿Mande? Pues bien, ¿no? Bien. Con un lenguaje coloquial que el paciente y la persona que lo atiende lo entienden a ambos. Lo entienden ambos, es correcto. Pero ¿qué pasaría si a esta persona le hablas diferente? Por ejemplo, paciente de 72 años, asténico, adinámico, diaforético, palidez de tegumentos, disneico, desorientado, hipertenso, bradicneico, dolor retroesternal, parestesia, miembro superior izquierdo. ¿Cómo se escucha esta redacción? Pues así ya se escucha mejor, como ya terminología médica. En este punto, ¿quién les va a entender? El médico. El personal de Solo el salud en médico. general. Ajá. El personal de salud les va a entender el 100%. Quizás algunas palabras, como hipertenso, lo entiende mucha gente. Pero ahí, por ejemplo, la astenia dinamia, que no lo van a entender cualquier persona. Entonces, tenemos que aprender nosotros a valorar pacientes desde que llega al hospital, donde llega la atención médica que nos está pidiendo. O pacientes que están hospitalizados o en algún procedimiento quirúrgico, siempre tenemos que aprender a valorar al paciente. Para eso tenemos 10 aparatos y sistemas que tenemos que valorar. Y también tenemos necesidades fisiológicas, como las necesidades de respirar, las necesidades de evacuar, de orinar, etcétera. Que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Ahorita me interesa, más que nada, aprender cómo sacar un diagnóstico de enfermería en base a tu valoración
¿Qué hiciste? También recuerden, por ejemplo, yo aquí nomás le agregué paciente de 72 años, pero cuando ustedes hacen un reporte de enfermería, no entiendo, de verdad no entiendo por qué pasa el fenómeno que todo lo que ya escribiste en la hoja de enfermería lo escriben en el reporte de enfermería. Por ejemplo, la hoja de enfermería tiene un apartado que dice sexo, masculino, femenino, edad, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y es muy frecuente que a cada rato me encuentro con notas de enfermería que, por ejemplo, me he encontrado que dice paciente masculino de 72 años es traído por familiares en su vehículo y le dijo a la doctora y me dijo a mí y yo le dije a ella y un montonal de cosas que nada que ver. En un reporte de enfermería dice que son los datos significativos. ¿Qué es lo que tú ves y qué es lo que siente el paciente? Signos y síntomas. Por ejemplo, aquí nos dice que es asténico y adinámico. Asténico se traduce por debilidad, como lo vimos en el otro reporte, pero es porque tú ves que el paciente es evidente la debilidad o requeriste de hacer una escala de Lovett para valorar la fuerza del paciente. Pero si me dices adinámico, a ausencia de dinamia, movimiento, entonces ausencia de movimiento, que está relacionado con un paciente asténico, débil. Entonces, esos son datos significativos. ¿Cómo lo encontré también? Diaforético, que está con una sudoración excesiva. Hasta aquí. ¿Qué aparatos o sistemas ustedes consideran que están comprometidos? Hablando de astenia, adinamia y diaforético. Músculo esquelético, Músculo esquelético, ¿qué otro? Nada más. el electrolítico también, Un riesgo de desequilibrio electrolítico, porque está diaforético. Entonces también está, ¿qué otro sistema está comprometido? renal, Renal, ¿qué otro? Circulatorio, ¿no? Sí. Porque va a perder volumen, líquidos. Palidez de tegumentos. ¿Con qué aparato o sistema está comprometido? Cuando tú dices, esta persona se ve pálida o se ve blanca, es porque está comprometido la circulación del paciente, sobre todo la circulación periférica. Por ejemplo, en este momento, toquen yema con yema del dedo índice, por ejemplo, una presión suave, despegan los dedos y se van a dar cuenta que con esa simple presión ya comprometiste la circulación de esa zona. Entonces, un paciente que está pálido es porque hay una vasoconstricción periférica o una hipotensión severa o algo está pasando con ese paciente que tenemos que descubrir por qué su circulación periférica no es evidente y por eso se ve blanco. Por ejemplo, pacientes con anemias severas que también se ven pálidos.
Disneico. ¿Qué aparato o sistema está comprometido? Respiratorio. Respiratorio. Entonces, se fijan, llevamos el sistema musculoesquelético comprometido, el renal y el sistema circulatorio y sistema respiratorio. Y luego dice, el paciente lo veo desorientado. Para eso ocupé usar una escala de ADVI o como luego ya utilizamos Glasgow para todo, pero si está desorientado, ¿qué otro aparato o sistema está comprometido? ¿Será el sistema nervioso central? Sistema nervioso. Hipertenso. Nací en 1949. ¿Qué aparato o sistema? ¿Eso qué significa? No, esta sí me la sé. ¿Qué? ¿Qué aparato o sistema está comprometido? Circulatorio. Circulatorio. Bradimneico. Respiratorio. Respiratorio. Dolor retroesternal. ¿Qué significa retroesternal? ¿Atrás del esternón? Atrás del esternón. ¿Qué me puede comprometer el dolor detrás del esternón? ¿Qué aparato o sistema? ¿El corazón? Sistema circulatorio, el Sistema- corazón, Ujú. Renal o riñones. renal. Parestesias, miembro superior izquierdo. ¿Qué significa parestesia? Parestesia. Entumecimiento. Entumecimiento. Ok. Entonces dijimos aparato musculoesquelético, tenemos 2. El sistema renal, 3. El sistema circulatorio, 4. El sistema Respiratorio. nervioso, 5. Hasta ahorita 5 aparatos y sistemas que evidentemente están comprometidos. Ok. De aquí de todo esto, de esos 5, ¿a cuál le van a dar prioridad? Renal. Respiratorio. Circulatorio. Ustedes piensen, por ejemplo, ¿qué primero te va a matar al paciente? Respiratorio. Respiratorio. El circulatorio. El cardio. ¿Creen que el sistema cardiorrespiratorio, perdón, el sistema cardíaco te va a matar más pronto al paciente que el sistema respiratorio? Pues todo depende, va a depender mucho de cómo estén los signos vitales y demás. Pero ustedes saben que una persona, simplemente ustedes aguantan la respiración ahorita, y si me duran un minuto es mucho cuando tu cuerpo ya requiere que inhales oxígeno de nuevo. Entonces el respiratorio te va a matar pronto, a expensas de que un sistema coronario, por ejemplo, no esté obstruido totalmente. Porque aquí en esta valoración estamos hablando de un paciente que tiene como diagnóstico, según tu valoración, ¿qué consideran ustedes? Simplemente un infarto. Un infarto agudo al miocardio. Entonces, aquí, ahora sí, ya definimos que esa disnea no es que tenga un problema respiratorio, sino que el sistema circulatorio está comprometiendo al sistema respiratorio y de ahí se desencadena un montón de cosas. Esa disnea te lleva a una hipoxia y esa hipoxia te lleva a una desorientación.
Y es ahí donde ustedes tienen que ir relacionando a qué le voy a dar prioridad. Ok. Para poder sacar un diagnóstico de enfermería, yo valoro primero a mi paciente, como bien mencionamos, y valoro cuál es la prioridad a la que yo le voy a, o así que poner atención más. Bien, ¿tienen su aplicación? Sí. Bien. Entonces aquí tenemos ya, pues, así que traducido lo que significan las palabras en terminología. Y ya vimos que le vamos a dar prioridad a este paciente, al sistema circulatorio, luego al respiratorio, con ambas, con esa prioridad, pero así que no es uno menos importante que el otro. ¿Qué sigue? Pues ahora ya tengo que buscar un diagnóstico, nada. Después de que yo valoré al paciente, que di prioridades, entonces me voy a mi aplicación, en este caso, quien tenga el libro, pues el libro. Obviamente las aplicaciones nos ayudan, es una herramienta que nos ayuda mucho a reducir tiempos. Entonces abran su aplicación, ya la tienen, Sí. y en la parte superior izquierda aparecen unas barras, unas barritas, le dan clic ahí y va a aparecer una lista donde dice inicio, donaciones, NANDA 2021-2023. Ahí le vamos a dar clic. ¿Vamos bien? Sí. Luego te aparece 5 barras. Right, y para los que tienen iPhone, ¿todavía no hay aplicación para eso? No hay ahorita para iPhone, pero pueden descargar otras que son similares. Nada más que, pues yo utilizo esta y pues ahora sí que nos vamos como de la mano con esta, ¿no? Pero pueden descargar otras que estén similares. Ahora sí que se supone que si están todas actualizadas a diagnósticos de enfermero 2021-2023, no tiene por qué haber variabilidad de los resultados. Entonces, nos vamos a búsqueda por etiqueta o código. ¿Lo tienen? Sí. 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 Y ahí les aparece una listota de diagnósticos probables o que ustedes consideren que van a aplicar según su valoración médica. Por ejemplo, el primero dice, el código es 0019, incontinencia urinaria de urgencias. ¿Creen que este diagnóstico aplique para nuestro paciente? No. Pues No. no, porque pues, no llegó por nada renal. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es buscar los diagnósticos que se relacionen a nuestra valoración. Por ejemplo, nosotros pensamos en que le vamos a dar prioridad al sistema circulatorio. Entonces, en nuestra lista, vamos a buscar algo que esté relacionado con el sistema circulatorio. Por ejemplo, busquen el código 0029. 0029, que dice
¿Alguien me ayuda a leerlo? Disminución del gasto cardíaco. Ok, disminución del gasto cardíaco. Yo elegí ese porque el paciente está diurético, está pálido. Entonces, mi diagnóstico de enfermería, ¿sí? Para mí es una disminución del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco se traduce por la cantidad de sangre que circula por el corazón por minuto. Abrimos y damos clic a ese y te aparecen 3 barras que dice diagnóstico NANDA, interrelaciones NOC y NIC. Ok, hasta aquí vamos viendo acorde. Sí. Abrimos el primero, diagnósticos NANDA. Ok, y te dice primero que hay un código. El código es 00029. Edición. ¿Cuándo fue las últimas ediciones? Dice aprobado en 1975 y revisado en el año 96, en el 2000 y 2017. La etiqueta diagnóstica, cuando escuchen etiqueta diagnóstica, o sea, su diagnóstico de enfermería, es disminución del gasto cardíaco. Ok. Y hay una definición. Esa definición nos va a ayudar para ver si coincide o no con la valoración del paciente que hicimos. Por ejemplo, dice, la cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. ¿Qué dicen? ¿Creen que están de acuerdo con esa definición? ¿Su paciente sí tendrá un riesgo de Sí, disminución de gasto cardíaco? Más cuando dices, sí, tiene infarto agudo al miocardio. sí. Sí, Pues para empezar, las demandas metabólicas del miocardio ya están comprometidas. No se digan lo del torrente de todo el organismo, ¿verdad? Y luego abajo dice dominio. 4, actividad, reposo. A un paciente con infarto, ¿hay que mantenerlo en reposo? Sí, Entonces aquí, ahí va relacionándose, ¿no? Ok. Clase 4 dice, clase 4, respuesta cardiovascular y pulmonar. Recuerden que yo les mencioné hace rato, debemos de aprender, ayúdenme a apagar sus micrófonos, por favor. Debemos aprender a que nuestra valoración tenga concordancia. Por ejemplo, en el sistema circulatorio está comprometido, eso después me va a comprometer el sistema respiratorio. Entonces, cuando yo aquí leo clase 4, respuesta cardiovascular y pulmonar, pues doy por entendido que mi diagnóstico, que fue disminución del gasto cardíaco, va bien. Sí está relacionado con mi paciente. ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Sí, Y luego dice necesidad. ¿Qué necesidad tiene el paciente? Respirar normalmente. Si volvemos a observar aquí, dice respirar normalmente. Un paciente que tiene comprometido el gasto cardíaco empieza a hacer una hiperventilación o una taquipnea
por las necesidades de aporte de oxígeno, en este caso del miocardio. Patrón. Actividad de ejercicio. Obviamente un paciente infartado en ese momento no le vas a poner a hacer eso, ¿verdad? Obviamente. Y luego que nos dice, notas, este diagnóstico será retirado de la taxonomía Nanda en la edición 21-23, a no ser que se complete el nivel de evidencia hasta 2.1 o superior con trabajo adicional. ¿Qué quiere decir? Que recuerden, todo la salud está basada en la evidencia. La salud no está basado en la experiencia. Ustedes pueden tener 30, 40 años trabajando en un hospital de manera empírica, muy buenas, porque yo me he topado con personas muy buenas, pero que cuando le hablas de, por ejemplo, de principios de antisepsia, pues dice, yo no sé qué es eso. Ah, mira, es eso. Ah, pues es lo que hago diario. Ah, sí, pero tú tienes una evidencia científica de cómo hacerlo y en una demanda, pues eso te va a repercutir. Bueno, hasta aquí vamos viendo que se está relacionando ese diagnóstico que yo elegí, se va relacionando con mi paciente. Y luego abajo dice, características definitorias. Vamos a definir si este paciente, este diagnóstico, perdón, está totalmente relacionado con lo que yo valoré. Nos dice, para empezar, bradicardia, cambios electrocardiográficos, palpitaciones cardíacas. Ustedes vayan pensando, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Taquicardia. Así como te puede dar bradicardia, te puede dar taquicardia. Alteración de la precarga, que eso es cuando se llenan los ventrículos. Aumento de la presión en esclavamiento de la arteria pulmonar. Aumento de la presión venosa central, pues tenemos que medirla, no sabemos. Aumento de peso. Disminución de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Disminución de la presión venosa central. Edema, fatiga o cansancio. Ingurgitación yugular, porque está comprometido el torrente circulatorio, va más lento. Murmullo cardíaco. Alteración de la poscarga cuando se vacían las cavidades. Alteración de la presión arterial. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, que obviamente pues eso no lo podemos medir nosotros. Color de la piel anormal. A ver, hasta aquí, ¿ya relacionaron algunos con su valoración de ustedes? ¿No? Ustedes en Sí, su valoración decía que estabas técnico y dinámico y que estaba con una piel pálida. Pues de entrada aquí te dice que el paciente está fatigado, o sea, o está relacionado con fatiga este diagnóstico. Está relacionado con color de la piel anormal. Y ustedes aquí van relacionando su valoración que hicieron. Por ejemplo, más abajo, tiene disnea. ¿El paciente tiene disnea? sí, Sí, Ok.
Oliguria, disminución de la producción de orina, no sabemos, no viene en la valoración. Piel fría y sudorosa, ¿tiene el paciente? Sí. También. Sí. Ok. Hasta aquí nos vamos dando cuenta que el diagnóstico que elegí, que es disminución del gasto cardíaco, sí aplica en mi paciente porque pues trae varios signos y síntomas relacionados. Luego dice prolongación del tiempo del llenado capilar. Lo que yo les decía, por ejemplo, tóquense las yemas. ¿Cuánto tarda de blanco a ponerse rosita, por ejemplo? ¿Ah? Eso es el llenado capilar, que es de 1 a 3 segundos. Si tarda más de 3 segundos en ponerse rosita la yema, por ejemplo, o la uña, estamos hablando de una disminución del gasto cardíaco. Es una situación crítica. Bueno, hay otras más que ahí no vamos a meter tanto en rollo. Dice tos, ansiedad e inquietud. ¿El paciente cree que esté ansioso? Sí, por el dolor que presenta. Exactamente. El puro dolor ya te hizo una ansiedad. Bien. Hasta aquí su valoración de enfermería y buscar un diagnóstico de enfermería. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Ahorita no me voy a enfocar en un solo diagnóstico. ¿Cuántos diagnósticos creen ustedes que pueden aplicar a este paciente? ¿Cuántos creen? A ver, estoy checando el chat. Dice, se va el audio. ¿Sí se va el audio? ¿Sí se corta? Pues yo lo oigo bien, profe. Ok. Entonces, ¿cuántos diagnósticos puedo yo obtener con esta valoración que hice al principio del paciente? Todos los que sean necesarios y requeridos que tú consideres. Puede que tenga 3, 4 diagnósticos relacionados con la valoración que yo hice. Porque ahorita puse uno que es disminución del gasto cardíaco. Pero me falta buscarle uno para muscular y óseo, uno para sistema nervioso, cardiovascular. Podría Bien, ser también disminución del índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo. también puede entrar patrón respiratorio ineficaz, puede entrar Disminución del índice cardíaco también. déficit cardíaco, dolor agudo y todo lo que ustedes veamos en la lista que vimos al principio esté relacionado con su valoración, todos aplican. Pero pues si aplicamos todo, nunca vamos a acabar. Porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, ya tenemos nuestro primer diagnóstico que buscamos, que es disminución del gasto cardíaco. ¿Qué sigue? Ahora nos vamos a ir al NOC. Nos vamos al NOC, regresamos un poquito, salimos del NANDA que teníamos. ¿Ya tienen el NOC ubicado? Sí. Sí. Abran el NOC
¿A qué numeración? Es en ese mismo. Les va a aparecer una lista. Ok. Primero valoro, saco mi diagnóstico de enfermería que yo considero esté relacionado con mi valoración. Y luego el NOC son los objetivos que yo quiero lograr en ese paciente. Para eso sale una lista, así a grandes rasgos estoy hablando de unos 20 o 30 listados más o menos, que vienen objetivos. Por ejemplo, 0400, ¿ya lo ubicaron? Sí, Sí. Sí. En el 0400 dice efectividad de la bomba cardíaca. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es que el corazón tenga un buen funcionamiento. Por eso dice efectividad de la bomba cardíaca. Si yo dije en el diagnóstico NANDA que fue disminución del volumen cardíaco, o disminución del gasto cardíaco, perdón, pues yo quiero lograr una efectividad de la bomba cardíaca. Ese es mi objetivo. Por ejemplo, abajo dice 401. ¿Qué dice 401? Estado circulatorio. Ok. Yo quiero lograr un buen estado circulatorio. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. sí, Abrimos el 400, efectividad de la bomba cardíaca. Dice, definición. Adecuación del volumen de sangre expulsado del ventrículo izquierdo para apoyar la presión de perfusión sistémica. ¿Está relacionado con mi diagnóstico? Que fue la disminución del gasto cardíaco. sí, Sí. Sí, sí está relacionado porque yo diagnostiqué una disminución del gasto cardíaco y ¿qué quiero lograr? Una efectividad de la bomba cardíaca. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Ahorita vamos a ver. Dominio, salud fisiológica, clase E, cardiovascular, especialidades vienen Cardiopulmonar. varias. Y aquí, indicadores. ¿Qué me va a indicar que estoy logrando esos objetivos? Primero, que hay una buena presión sanguínea sistólica mayor de 100. Segundo, que tengo una buena frecuencia cardíaca dentro de los valores normales, según recuerden la edad en adultos 60 a 100. Un índice cardíaco, una fracción de eyección, pulsos periféricos que estén presentes, el tamaño cardíaco, presión sanguínea diastólica, gasto urinario, que aquí en el gasto urinario muchas no toman en cuenta, de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso hora. Y el equilibrio de la ingesta y excreción en 24 horas. Por eso se llama control de líquidos que ingresan y egresan al paciente. Bien. Luego abajo dice escala 2. 1. Desviación grave del rango normal. Desviación sustancial del rango normal. Desviación moderada. Desviación leve y sin desviación. Ustedes aquí van a valorar qué tan desviado está de lo fisiológico. Por ejemplo, frecuencia cardíaca normal de 60 a 100.
Pero si trae 180, ¿qué escala le darían del 1 al 5? Yo le Uno. daría el 1, por ejemplo. Desviación grave del rango normal. Esa frecuencia cardíaca se disparó o está fuera del rango normal. Y a eso se refiere, por poner un ejemplo, a estas escalas. Bien. Ingurgitación de las venas del cuello, arritmia, ruidos cardíacos anómalos, angina, edema periférico, edema pulmonar. Bueno, hay una listonona ahí que viene que ustedes tienen que tener relación. 1 es grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve, 5 ninguno. Ok, entonces yo tengo, repito, reitero, mi valoración, saqué mi diagnóstico relacionado a la valoración y ahora tengo un objetivo en forma de resultados de ese diagnóstico. En este caso pusimos la efectividad de la bomba cardíaca. Hasta aquí vamos bien. Sí. Ahora, ¿cuántos no puedo sacar de un diagnóstico? Fíjense bien. Mi diagnóstico fue disminución del gasto cardíaco, pero ¿cuántos no puedo sacar de ese diagnóstico? Pues varios. El primero que sacamos fue efectividad de la bomba cardíaca, otro, estado circulatorio. Ya ustedes valoran si eliminación de orina aplicaría, estado cardiovascular, estado respiratorio del intercambio gaseoso, estado respiratorio de la ventilación, que esté circulando el aire entrando y saliendo, la función renal, el nivel de agitación, el nivel de ansiedad, el nivel de fatiga. Si se fijan, hay varios objetivos que aplicarían a un solo diagnóstico. El diagnóstico fue uno. El diagnóstico fue disminución del gasto cardíaco. Pero mis objetivos, de nada más ese diagnóstico, si vemos en pantalla, por ejemplo, dice diagnóstico NANDA. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 5 diagnósticos, por poner un ejemplo. Pero ¿qué dice NOC? ¿Qué notan de diferencia? Que no pasa del 1. ¿Qué quiere decir? Que del diagnóstico 1 yo saqué 5 NOC del 1. ¿Sí me explico? Hola, hola. Sí, sí, vamos bien. Ahora imagínense del diagnóstico NANDA, si saco 5 diagnósticos y por lo menos saco 5 resultados objetivos, pues van a ser 25. 5 diagnósticos versus 25 objetivos. Por poner un ejemplo. Si se fijan aquí en pantalla, del 1 no pasé, del 1, 1.1, 1.2, 1.3. Y por ejemplo, estamos hablando de que en el 1 pusimos disminución del gasto cardíaco y aquí en el NOC ponemos, por ejemplo, se me salió, permítanme, en el NOC ponemos, por ejemplo, efectividad de la bomba cardíaca, 1.1, estado circulatorio, 1.2, estado respiratorio, 1.3, función renal, por ejemplo,
1.4, nivel de agitación o ansiedad. Y ya, de un diagnóstico saqué 5 objetivos NOC. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Pero fíjense bien, ahora viene el NIC. ¿Qué significa el NIC? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Si se fijan en su lista, a mero abajo dice NIC. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el Sí. NIC? Sí, Abran el NIC Sí, profe. y vean la lista, la listota que viene para yo lograr esos objetivos que me propuse. Por ejemplo, el primero dice 40-40. cuidados cardíacos. Cuidados cardíacos. Abrimos eso, por favor. Ok, ya busquen el apartado para no perder más tiempo donde dice actividades. ¿Ya lo encontraron actividades? Sí, Sí. Ok. Dice, monitorizar al paciente desde los puntos de vista físico y psicológico según las normas del centro o del hospital. ¿Qué otra actividad voy a hacer? Garantizar un nivel de actividad que no comprometa el gasto cardíaco y que no provoque crisis cardíacas. Les comenté hace rato, el paciente con infarto debes evitar que el paciente se agite, que el paciente haga actividades que le van a implicar, pues ahora sí que absorba más gasto metabólico en glucosa, en oxígeno y pues aumente el problema. ¿Qué otra actividad? Alentar un incremento gradual de la actividad cuando la afección esté estabilizada. Por ejemplo, si ya le hicieron un cateterismo, ahora sí voy a hacer de alguna manera gradual que haga actividad física, por ejemplo. Luego dice, monitorizar la aparición de cambios del segmento ST en electrocardiograma según corresponda. ¿Pues qué creen? El infarto del miocardio se diagnostica, uno de los, de los coadyuvantes para diagnosticar es un electrocardiograma. Puede haber elevación de ST o puede haber depresión de la ST. Realizar una valoración y quiero que pongan atención en cómo inicia cada frase de cada punto. Por ejemplo, voy a nomás a leer el principio. Monitorizar, monitorizar, documentar, observar, otra vez monitorizar, evaluar, proporcionar, instruir, restringir, ir. ¿Sí me queda claro eso? Que ustedes eso tienen que hacer, que implementar para lograr el objetivo que se trazaron. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos intervenciones NIC, pero sigue habiendo el 1, 1.1, 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que del primer diagnóstico, yo tengo un ejemplo, 5 NOC y 6 NIC, 6 actividades que voy a hacer. Por ejemplo, aquí voy a salir de la pantalla completa y lo voy a realizar. Ah, caray. Me sacó completamente. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, director.
Sí, a Ok. un lado, profe. El diagnóstico, vamos al primero. Pusimos disminución del gasto cardíaco. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Es un diagnóstico. Ok. Pero en el NOC, ahora me voy a pasar al NOC. Puse efectividad De la bomba cardíaca. de la bomba cardíaca. Díganme otro. Estado Díganme otro. circulatorio. ¿Perdón? Estado circulatorio. Estado circulatorio. Yo quiero lograr un buen estado circulatorio. ¿Qué otro quiero lograr? ¿Qué otra cosa? Estado cardiopulmonar. Ajá, estado cardiopulmonar. Estado cardiopulmonar. ¿Qué otro? Patrón respiratorio eficaz. Patrón, exactamente, patrón respiratorio eficaz, ¿verdad? Otro más. Por ejemplo, viene perfusión tisular. Podemos poner eso porque recuerden que está retardado la llenado capilar. Perfusión tisular. Si se fijan, de un diagnóstico, al menos por lo pronto, para no hacerlo tan extenso, saqué 5 objetivos. Pero si se fijan y ustedes leen la lista, podemos meter muchos más. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, vamos al NIC. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Díganme alguno. ¿Cómo lo voy a lograr? Cuidados cardíacos. Cuidados cardíacos. Efectividad de la bomba cardíaca. ¿Perdón? Efectividad de la bomba cardíaca. Efectividad, exacto. Efectividad de la bomba. ¿Estás en el NIC? No, es el NOC. No, no es el NIC. Es que cuando dice Es el NIC, efectividad, sí. vamos Sí, al perdón. NIC. Regulación hemodinámica. Regulación hemodinámica. Esto para no poner acento. Ok, otro. Manejo de Cuidados electrolitos. circulatorios. ¿Cómo, perdón? Manejo Cuidados de circulatorios. Híjole, es que hablan dos al mismo tiempo. Cuidados circulatorios. Cuidados circulatorios. Ajá, otro. Manejo de electrolitos. Manejo de electrolitos. Manejo de electrolitos. Ok, otro. Disminución de la ansiedad. Disminución de la ansiedad porque el dolor le va a provocar ansiedad. Podría ser también manejo del shock cardíaco. Sí, claro. Porque recuerden que el perder líquidos, en este caso por la diaforesis, te puede chocar o también el dolor te puede chocar. ¿Cómo era, perdón? ¿Dónde está? Manejo de shock cardíaco. Manejo del shock cardíaco, muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ay, perdón. Uno más. No todo loco yo. Shock cardíaco. Ok. Bien. Vamos a retroalimentar. Ya tengo mi diagnóstico. Uno de muchos que pueden ser. ¿No?
tengo una lista de 5, pero pueden ser mucho más. En este caso, en este paciente, yo le saqué casi 30 diagnósticos. Pero ahorita estamos con el primero, el que elegimos. Disminución del gasto cardíaco. ¿Qué quiero lograr? Una efectividad de la bomba cardíaca, un buen estado circulatorio, un buen estado cardiopulmonar, un buen patrón respiratorio eficaz y una buena perfusión tisular. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues con los cuidados cardíacos, regulación hemodinámica, cuidados circulatorios, manejo de electrolitos y disminución de la ansiedad y manejo del shock. Pero ahorita nosotros dimos clic en el cuidados cardíacos. Ahora hagan clic en regulación hemodinámica, que viene en el 4150. Ok. Hay un apartado donde dice actividades, ¿ya lo buscaron? Sí, Ok, ¿quién me ayuda a leer? Nada más de este vamos a leer toda la lista, ya después ya no, porque no vamos a perder mucho tiempo. ¿Quién me ayuda a leer la lista de actividades que tienen que hacer ustedes para lograr la regulación hemodinámica? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién me ayuda? yo. A ver, Realizar una evaluación exhaustiva del estado hemodinámico, comprobar la presión arterial, frecuencia cardíaca, pulsos, presión venosa yugular, presión venosa central, presiones auriculares y ventriculares izquierdas y derechas, así como presión de la arteria pulmonar según corresponda. Utilizar múltiples parámetros para determinar el estado clínico del paciente. La presión del pulso proporcional se considera el parámetro definitivo. Monitorizar y documentar la presión del pulso proporcional. Presión sistólica menos presión diastólica dividido entre la presión sistólica, expresando el resultado como proporción o porcentaje. Realizar exploraciones físicas frecuentes en las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca. Aliviar las preocupaciones de los pacientes proporcionando una información precisa y corrigiendo cualquier idea errónea. Instruir al paciente y la familia sobre la monitorización hemodinámica, por ejemplo, fármacos, terapias, finalidad de los aparatos. Explicar la finalidad de los cuidados y el modo en el que se medirán los progresos. Reconocer la presencia de signos y síntomas precoces de alerta indicativos de un compromiso del sistema hemodinámico. Por ejemplo, disnea, disminución de la capacidad de realizar ejercicio, ortopnea, fatiga intensa, mareo, aturdimiento, edema, palpitaciones, disnea paroxística nocturna, ganancia repentina de peso. Determinar el estado de volumen, si el paciente presenta hipervolemia, hipovolemia o normovolemia. Monitorizar los signos y síntomas de problemas del estado de volumen, por ejemplo, distensión de las venas del cuello, elevación de la presión de la vena yugular interna, reflujo hepatoyugular positivo, edema, ascitis, crepitantes, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Determinar el estado de perfusión si el paciente está frío, tibio o caliente. Monitorizar la presencia de signos y síntomas de problemas del estado de perfusión. Por ejemplo, hipotensión sintomática, frialdad de las extremidades, incluidos los brazos y las piernas, aturdimiento, somnolencia constante, elevación de los niveles séricos de creatinina y nitrógeno ureico en sangre, hiponatremia, presión diferencial reducida y presión de pulso proporcional del 25% menor. Auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitantes u otros sonidos adventicios. Saber que los sonidos pulmonares adventicios no son el único indicador de problemas hemodinámicos. Auscultar los ruidos cardíacos. Comprobar y registrar la presión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíaco y los pulsos. Monitorizar el funcionamiento del marcapasos si es adecuado.
Monitorizar la resistencia vascular, pulmonar y sistémica según corresponda. Monitorizar el gasto cardíaco, índice cardíaco y el índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo según corresponda. Administrar medicamentos inotrópicos de contractibilidad positivos. Administrar medicación antiarrítmica según corresponda. Monitorizar los efectos de la medicación, observar los pulsos periféricos, el relleno capilar y la temperatura y el color de las extremidades. Elevar el cabecero de la cama según corresponda. Colocar en posición Trendelenburg cuando se precise. Observar si hay edema periférico, distensión de la vena yugular y sonidos cardíacos S3 y S4, disnea, ganancia de peso, así como distensión de órganos, sobre todo en los pulmones o el hígado. Monitorizar la presión capilar pulmonar y la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, así como la presión venosa central y la presión de la aurícula derecha si corresponde. Monitorizar los niveles de electrolitos. Mantener el equilibrio de líquidos administrando líquidos intravenosos o diuréticos según el caso. Administrar vasodilatadores o vasoconstrictores si es preciso. Vigilar las entradas y salidas, la diuresis y el peso del paciente según corresponda. Evaluar los efectos de la fluidoterapia. Realizar un sondaje vesical si corresponde. Minimizar los factores ambientales estresantes. Colaborar con el médico según corresponda. Bueno, Ok, gracias, Carmen. Carmen, te pregunto yo a ti. ¿Tú sabes qué hacer para una regulación hemodinámica? no. ¿Cómo no? Me lo acabas de leer ahorita. Bueno, no lo sabía en un inicio, ya hasta ahorita. Ok, quiero que eso quede claro en ustedes. Que el NIC les va a decir a ustedes qué hacer en ese paciente. El NIC va a ser su guía para realizar las actividades en el paciente. Hablaba de la posición, hablaba de monitorización, pero recuerden el término AR, ER, IR. Tratar, monitorizar, vigilar, prescribir, administrar. Todo lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí me explico con eso? Sí. Sí, Si ustedes aprenden a hacer esto, sacar, primero, valorar a tu paciente. ¿Cómo lo vas a valorar? También preguntando un sample, preguntando qué siente, cómo se siente, qué es lo que trae, cómo lo ves. Ya que tienes una buena valoración con tu buena terminología médica, que te veas profesional, tú ya sabes qué significa y sacas tu primer diagnóstico. Sacas, por poner un ejemplo, tus 5 objetivos que quieres lograr y sacas cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. El NIC. El NIC va a ser su guía de ustedes para hacer los cuidados generales de enfermería. Como ya vieron ahorita, nada más en regulación hemodinámica, era un listonón, pero listonón, nomás en uno, en regulación hemodinámica, que obviamente, por ejemplo, en cuidados cardíacos, que es el uno, el primero, a lo mejor algunos se va a repetir, se va a duplicar. Por lo que ya está duplicado, pues ya lo tienes ganado. Por ejemplo, monitorizar al paciente. Si los dos dicen eso, pues ya no te esfuerzas en aprender algo nuevo.
pero dice, acá dice esto y acá dice esto, lo voy a complementar para lograr las actividades que yo voy a hacer de cuidados cardíacos y regulación hemodinámica. Uno me complementa con el otro. ¿Cómo lo es? Cuidados circulatorios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir, en este caso la aplicación, darle clic en cada uno de ellos para saber yo como personal de enfermería cómo lo voy a hacer para poder llegar a los resultados en base al diagnóstico que yo obtuve, en base a la valoración del paciente que hice. La pregunta aquí obligada es, ¿ya saben de dónde se van a guiar para hacer sus funciones de enfermería, sus cuidados generales de enfermería? Sí. De Nanda, ni y no. Pero ¿de dónde lo van a sacar sus cuidados de enfermería? ¿De cuál de los tres específicamente? ¿De Nick? De ni. Del NIC, exactamente del NIC. El NIC va a ser su guía de ustedes. Si ustedes se agarran del NIC, si ustedes se agarran del NIC, ustedes van a saber qué van a hacer con ese paciente, cómo lo van a hacer. Si bien ahí leímos cosas que son de tercer nivel, obviamente, pero si estamos en un primer nivel, pues no lo que nos alcance, pero hay mucho que hacer, hay mucho que hacer nosotros. Ojo, y sin nosotros prescribir, sin nosotros prescribir un medicamento, que no lo confundan con administrar un medicamento, son cosas diferentes. Ustedes sí administran medicamentos, mas no prescriben medicamentos a menos de ausencia de médico, según la norma de la prescripción de medicamentos por enfermería, pero recuerden que son medicamentos del cuadro básico. Pero de ahí en adelante, se fijan, hay muchas actividades que el personal de enfermería puede realizar y que para muchas de esas no necesita una indicación médica. Si el paciente tiene disnea, ponle en posición semifowler, ponle oxígeno. Hay que aprender a oxigenoterapia, obviamente. Pero ustedes lo pueden hacer y lo pueden ir logrando los objetivos en lo que ustedes avisan a un médico, el médico les da la indicación, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Me dicen en el chat, Nick, ajá, ok. Exactamente. Sí, el Nick va a ser en efecto esa guía de nosotros. Agárrense del Nick. Supone que ya sacaron un diagnóstico relacionado y se supone que ya trazaron sus objetivos. Ya trazaron sus objetivos. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Ya para no perder mucho tiempo, recuerden siempre tener un orden. Ahorita voy a adelantar eso. Fíjense bien. En el paciente que hablamos hace rato, yo me puse detalladamente a sacar los diagnósticos que estuvieran relacionados. Y saqué 23 diagnósticos relacionados de esta paciente. Femenina, 24 años, gestación 8, óbitos 2,
Ay, caray. Déjame, le pongo aquí más amplio. Perdón. Es un Glasgow, perdón. Es una paciente con Glasgow de 8, ocular 2, verbal 2, motor 4, otorragia, polipnea, hipoxia, saturación de 84, llenado capilar 4 segundos, hipotensión, hipotermia. Su talla y su peso. Nada más así. ¿Qué hice primero? Recuerden la seguridad de la escena, sus 3 S y una evaluación primaria. X, A, B, C, D, E, que ya lo conocen. Una evaluación secundaria, que ya lo vemos con detalle. Un tratamiento inicial. El paciente requirió intubación. Toda mi secuencia de intubación rápida. Sus signos vitales, cálculos de ventilación mecánica. Ya programé el ventilador. Pero me toca hacer mi diagnósticos de enfermería. Nanda. Con esta paciente yo saqué 23 diagnósticos. Pero ojo, son 23 diagnósticos relacionados, no priorizados. ¿Qué tengo que hacer para no ser tan extenso todo esto? Priorizar cuáles diagnósticos nos van a comprometer más al paciente, que están relacionados con el compromiso del paciente. Bien. Por ejemplo, aquí puse un diagnóstico que fue la hipotermia. El paciente está hipotérmico. Aquí saqué mis NOC. Quiero una buena termorregulación. Quiero un buen estado neurológico. Quiero que estén sus signos vitales dentro de lo normal. Ok. ¿Cómo lo voy a, perdón, cuáles son mis intervenciones? Yo voy a regular la temperatura. Voy a manejar el ambiente. Manejo de la medicación. Manejo de líquidos. Manejo del shock. Monitorización de los signos vitales. Regulación hemodinámica. Aplicación de calor o frío. Oxigenoterapia. Precaución contra convulsiones. Hasta ahí. O sea, vieron que de un diagnóstico yo tengo mucho trabajo que hacer. Yo quería termorregulación, pues para esa termorregulación tuve que hacer muchas cosas. Tuve que regular la temperatura, manejar el ambiente que me rodea, manejo de la medicación y manejo de líquidos. Pero recuerden que dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, en regulación de la temperatura, al yo darle clic o ver mi manual, mi libro, me va a decir todo lo que tengo que hacer para lograr esa regulación de la temperatura. Bien. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el tema? ¿Sí va siendo claro? ¿Ya los enredé? ¿Qué show? Sí va siendo claro. Miren, Todo ahorita, entendible. dime. Sí, todo entendible. Ok. Miren, yo voy a ser honesto. Este tema, de verdad, créanlo, que yo cuando estudié nunca me lo enseñaron ni me lo mencionaron. Ni sabía que existía hasta que ya estaba trabajando. Yo empecé a estudiar en 2003, terminé en 2007 y en un hospital yo entré en 2011. Ni siquiera en el hospital nos habían hablado de eso hasta como el 2015. En el 2015 empezaron con eso de los Nanda Nokinik. Todo el hospital en pañales en ese tema. Hasta la fecha, de verdad, hasta la fecha, no se ha podido implementar al 100% porque falta mucha capacitación del tema. Esto que hice con ustedes es darles una herramienta
superficial de que se vaya entendiendo el tema, que lo comprendan. Esta es la esencia, ¿eh? La esencia es esto. Cuando ustedes tomen un curso de PLACES, diagnóstico o plan de cuidados de enfermero, se les va a facilitar porque ya traen la esencia. ¿Cuál es la esencia? Valorar a nuestro paciente bien. Después, sacar un diagnóstico relacionado a la valoración. Sacar los resultados que yo quiero lograr y cómo lo voy a hacer. Creo yo, en lo personal, que es una manera simple, práctica de entender este tema, que hay mucho que aprender, falta mucho. Esta es una embarradita nada más. Pero ya no se van a perder a la hora de que a ustedes les toque en un hospital hacer diagnósticos o PLACES, plan de cuidados de enfermero, que ya sería otro tema a tratar, porque tenemos que ver las necesidades del paciente y demás. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Pues ya tenemos más nociones acerca del tema, maestro. ¿Para quién fue primera vez el tema? Para mí, Esto yo no lo había visto tampoco. Ok, para ustedes que no lo habían visto, ¿no se fueron muy enredadas? todo lo No, contrario. sí fue algo entendible. Para mí sí fue algo entendible porque ahí en todo esto nada y no podemos valorar al paciente. Valoras y sobre todo, lo más importante, ¿de dónde me voy a agarrar mi herramienta para hacer mis funciones de enfermería, mis cuidados de enfermería en el NIC? Agárrense del NIC. Una vez que ya diagnosticaron y que ya pusieron sus objetivos trazados que quieren lograr, váyanse al NIC. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden esto y lo reitero. Las cosas no se hacen como mi compañero, como mi amigo, como fulano dice. Están aquí, está la evidencia de años de investigación, de prueba y error de cómo se deben hacer las cosas. Eso les debe de quedar muy claro. Ciencia, salud basada en evidencia, no experiencia. Porque al final, quien te va a defender de un caso legal, por ejemplo, no va a ser la experiencia, va a ser la evidencia. Ejemplo, Raimundo, ¿por qué hiciste eso? Es que así me dijeron que lo hiciera, pues así lo hago, así veo que todos lo hacen. Y tú sabes que así no seas. No, pues no. ¿Ya revisaste tu manual, tu guía? ¿Qué dice? Ay, pues dice que así, así, así. Entonces, tú no estás haciendo funciones de enfermería basadas en evidencia. La estás haciendo basadas en experiencia. Y eso, en cuestiones legales, nadie va a meter las manos al fuego. A ver, mandaron aquí al grupo, digo al chat. Debemos aprendernos todas las Nanda, Nick y Nock o podemos basar a la aplicación. Miren, por ejemplo, si a mí me llega un paciente con disnea, automáticamente mi diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz.
porque ya me lo aprendí. ¿Cuál es mi NOC? Estado respiratorio, por poner un ejemplo. ¿Cuál es mi NIC? Monitorización de los signos vitales, posicionamiento del paciente, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Que conforme ustedes estén practicando, se van a ir aprendiendo los diagnósticos, los NOC y los NIC. No se estresen en querer solo aprender, porque como ya vimos, es muchísima información, un solo diagnóstico. Que hay que leer toda la etiqueta que dice el diagnóstico, el NOC, hay que ver si está relacionado, y el NIC, todas las actividades que hay que hacer. Es muchísima información, es mucha información. Que aparte, como yo les digo, esto que les acabo de dar es una embarradita de todo lo que tenemos que llevar a cabo, que eso ya lo veremos más adelante. Un adelanto, pero bien importante. Es que esta es la esencia, exactamente, esta es la esencia de lo que tienen que saber, de verdad. De hecho, la hoja de enfermería del hospital donde yo trabajo viene valoración, datos significativos. Lo dice NANDA, NOC, medicamentos y NIC. Ah, pues ya sé, valoro el paciente. Por ejemplo, yo mi paciente lo valoro con los datos también significativos, como bien dice ahí. Consciente, orientado, palidez de tegumentos, disneico, hipertenso, ya con eso. Hay lugares que te dicen, no, que échale más verbo, que la nota de enfermería se vea enorme. No hay necesidad. No requieres una valoración o un reporte de enfermería tan extenso. Con que ustedes plasmen los datos significativos, con eso. Como les mencionaba al principio, nada de paciente masculino, 35 años, es traído por su familiar en un carro, lo trajeron a urgencias y le dijo al doctor, y el doctor le dijo al enfermero, el enfermero le dijo al doctor, y todo un show. Sí, eso no sirve de nada. Claro que no. Por eso tienen que irse, como dicen los dermatólogos, hay que irnos al grano, lo que necesito yo. Pues no me queda más que agradecer su tiempo en esta pequeña primera parte, que más adelante nos vamos a volver a ver en este tema para complementar detallitos, pero ya lo van a asimilar más. Pues ¿Algún muchas gracias, comentario, alguna maestro. duda que tengan? Muchas Yo, gracias. profe. Sí. Profe, y como cuando habla uno ya con el Nanda, Nick y Nock, y hasta los doctores se quedan así de what, ¿qué ahí qué se hace? ¿De qué? Como de guate que Sí, pues como que se quedan así, ¿qué dijo? es que eso, pues, por eso se llaman diagnósticos de enfermería. O sea, los médicos no saben mucho de esto. Lo han escuchado alguna vez, pero los expertos somos nosotros, los enfermeros. Yes. En, Y en más lo hablando, deciden. hablando de, hablando del manejo de esto que acabamos de ver. Pero para eso necesitamos, como ya vimos, leer mucho. Sí, profe. Si de por sí, el puro hecho de estudiar, como ya lo han visto en sus sedes, el puro hecho de estudiar lo básico implica leer mucho y comprender muchas cosas para ser un enfermero profesional. Y que no basta lo que yo leí, lo que recibí de información, hay que seguir leyendo más a fondo.
Yo siempre les he dicho, no se queden con lo que yo les diga, investiguen más a fondo. Y eso, la lectura, recuerden, la lectura les va a dar empoderamiento, les va a dar poder, les va a dar a ustedes en su vida profesional herramientas para defenderse donde quiera que estén. Si no leen, pues de verdad, pues van a estar perdidos, perdidas. Porque todo esto, y como ya lo han visto, y más quien ya está trabajando, haciendo práctica, servicio, lo que sea, se da cuenta que sí era necesario lo que les decíamos, leer, repasar. Porque cuando llegamos ahora sí que a la guerra sin fusil, pues nos sentimos impotentes. Y después se preguntan, ay, ¿por qué no estudié? Ay, ¿por qué no repasé antes de venir? Pues de nosotros no queda. Tienen que echarle ustedes ganas y más, hablando en ese tema, mucho que leer, mucho que leer, mucho que comprender. Los invito también a que vean videos, hay muchos videos de esto, ya pues completos, porque están, así que nosotros no tenemos el tiempo ahorita suficiente, pero se van ya empapando con todo esto. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, yo comenté un poquito lo que dijo la compañera ahorita en su participación. Hay que tener como entendido también que a lo mejor podríamos pensar que los diagnósticos los dan los médicos cuando te entregan el expediente del paciente, pero el diagnóstico que nosotros como enfermeros tenemos que hacer es que está basado, pues en el NANDA, ¿no? Lo que tenemos que entender es eso, porque a mí de un momento yo sí lo dudaba. Dije, bueno, si ya está aquí en el expediente, pero no, ese es el diagnóstico del médico, el que nosotros nos tenemos que apegar es conforme a la valoración de cuando nosotros vemos o recibimos al paciente. Ya nada más con eso, pues ver el objetivo que se va a lograr y con el NIC, pues prácticamente qué es lo que vamos a hacer, cuáles son cómo vamos a intervenir, ¿no? Y saber que como enfermería, pues no solamente vamos a administrar algún medicamento o hacer algún cuidado para el paciente, sino que también tenemos que saber cómo diagnosticar y lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ellos? Porque ya cuando estás, realmente sobre estas hojas, pues te quedas pensando que entonces no nada más son signos vitales, sino es un buen trabajo lo que se tiene que hacer para el diagnóstico, cómo se va a solucionar o cuál es ese objetivo a lograr y qué es lo que se va a hacer. Exactamente, totalmente, gracias. ¿Y qué creen? Que eso fue al principio cuando llegó el paciente. Falta ver cómo evolucionó, por ejemplo, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, etcétera, etcétera, porque esto que hicimos fue al principio. Pasando las 2 horas puede que te cambie todo el panorama, entonces tienes que reestructurar todo. Tienes que estar en constante valoración. Eso no es definitivo. Algo que muchos creen, ya lo hice, ya. No, debemos estar vigilando los cambios que se presenten en el paciente. Como les digo, ahorita, un ejemplo, por ejemplo, me han dicho, pero ¿cómo que se murió el paciente si estaba bien? A ver, estaba bien, ¿hace cuánto? Hace 1 hora. En 1 hora pasaron tantas cosas que no te diste cuenta. ¿Y qué crees? Que hay un paro. ¿Sí me explico con eso? El Sí, hecho pues de no porque no, revalorar tu paciente es un error tremendo. Tienen que estar revalorando constantemente a sus pacientes. No se queden con la primera valoración, ya lo hice, ya lo terminé, ya acabé mi chamba. No, eso es constante, constante, constante. Esto es muy cambiante. Y todo el trabajo que hiciste, posiblemente en 1 hora, es todo lo contrario.
Comentarios, sí, 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 sí. Sí, qué fuerte, sí, exactamente. Suele pasar, suele pasar. También nos ha tocado pacientes que yo he dicho, pues no, pues ya no la libran la noche, no la libran mañana y pasan 3 semanas y se va caminando como si nada. También te pasa, ¿eh? Así como el paciente que estaba bien, que se murió, también hay pacientes que estaban muy mal, que ya creíste que ya no había solución y se van caminando. De qué pasa, pasa, ¿vale? ¿Algo más? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, entonces como no hay comentarios, entonces damos por terminada la sesión. Les agradezco de verdad muchísimo su tiempo. Ya son hasta las 11. La verdad que, híjole, se me fue el tiempo, ni cuenta me di, la verdad, no estaba atento en el reloj. Ya pasaron, ya van a ser las 11 de la noche. Muy bien, pues les agradezco su tiempo y pues estamos ahí en contacto en el grupo. Por favor, no me obliguen a estarlos bloqueando los comentarios porque suben muchas cosas que no están relacionadas a su formación y tenemos que bloquear los comentarios. Yo no los quisiera tener bloqueados, pero voy a abrir el chat, dejan sus opiniones y lo voy a mantener abierto de nuevo, este, esperando que ya no se vuelva a cerrar, ¿vale? No hay nada que agradecer, estoy viendo el chat, para eso estamos, recuerden que bueno, mi objetivo es tratar de dar lo mejor y ayudarlos lo más que pueda. Gracias, maestro. Muy interesante la clase, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, pues nos vemos, buenas noches, que descansen, estamos a la orden. Cualquier duda, saben, tienen mis números. Nada más si a veces me tardo, porque andamos bien ocupados, pero ahí estamos pendientes. Adiós, adiós, buenas noches.